Vamos a pasar su... Le vamos a pasar. Para que avancemos. Bien, la verdad es que daba lo mismo terminar o continuar porque terminé un tema en la mañana y lo que quedaba era una muy breve resumen acerca de cuáles son las prácticas restrictivas más importantes, cómo pueden tipificarse y algunos criterios como la aplicación de la regla de la razón o la aplicación de la regla per se o de las prácticas absolutas o relativas según como se les denomina en Estados Unidos o en Latinoamérica. Primera pregunta que en general nos hacemos ante el derecho a la competencia es cómo deben tipificarse estas prácticas. Nosotros tenemos, incluso a nivel constitucional, en la mayor parte de los países, el principio de tipicidad, ¿no es cierto?, establecido para establecer una sanción. De hecho, incluso en el latín la conocemos, un crimen, nulla pena sine lege, ¿verdad? Y sin embargo, en el derecho a la libre competencia, en general, la tendencia es a una tipificación más abierta, más general. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de lograr una mayor eficacia en la aplicación de la norma, pues de lo contrario el legislador haría una lista de conductas o prácticas prohibidas y los agentes económicos inventarían una lista paralela de nuevas formas de restringir la libre competencia, y eso además con un segundo inconveniente de que lo que está en esa lista muchas veces en unos casos es sancionable y en otros no, como veíamos brevemente en la exposición anterior. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto tiene el inconveniente de dar una menor certeza jurídica, la ventaja de una mayor eficacia en la aplicación de la norma hace que la tendencia en el mundo sea a tipificar en forma relativamente abierta esta conducta. ¿Qué es lo que se hizo en el caso chileno? Ahora, en el caso chileno, para tratar de compatibilizar las ventajas e inconvenientes, lo que se hizo fue establecer una tipificación extraordinariamente abierta, un tipo muy abierto, una tipificación muy general, en el inciso primero del artículo 3 de la ley, y en el inciso segundo se establecen, a modo ejemplar, los tres grandes grupos de conductas que en general en el mundo son consideradas prácticas restrictivas, de modo tal de mantener una tipificación general, pero con unos ejemplos que permitan a los agentes económicos tener un criterio acerca de qué es lo que va a ser o no ser sancionado. ¿Cómo se pueden clasificar las prácticas restrictivas? La verdad es que clasificaciones pueden haber muchas, como en todas las cosas, pero para tratar de dar una muy básica, podemos distinguirlas entre prácticas unilaterales y concertadas. Primera clasificación, que es de hecho una de las más importantes. Prácticas unilaterales cuando lo anticompetitivo puede ser llevado a cabo por un solo agente económico. Normalmente el abuso de posición dominante es el típico ejemplo de práctica unilateral, donde se necesita la colaboración con otro agente económico. Y las concertadas quedan que se requiere el acuerdo de dos o más para poder llevarse a cabo. Pero también, tanto las unilaterales como las concertadas pueden ser explotativas o exclusorias. Las explotativas son aquellas que pretenden obtener provecho, la ganancia ilícita producto de la práctica restrictiva, obtener una explotación de esa posición dominante para obtener mayores rentas monopólicas. Y la exclusoria
es una etapa previa, pretende excluir competidores, sacar del mercado competidores para después poder explotar el poder de mercado que se adquiera con ello, como el caso de las prácticas predatorias, la imposición de barreras artificiales a la entrada en una determinada industria, etc. Y también, y por último, se pueden clasificar las prácticas restrictivas entre aquellas que son horizontales y aquellas verticales. Horizontales son aquellas que se producen en una misma etapa de la cadena de valor, es decir, un zapatero con otro zapatero se ponen de acuerdo, o quien tiene poder de mercado en el mercado de los zapatos comete un abuso de posición dominante, son prácticas horizontales. Y verticales, que también pueden ser unilaterales o concertadas, son aquellas que tienen efectos en distintas etapas de la cadena de valor, es decir, entre proveedores de insumos, productores, distribuidores. Un contrato de distribución exclusiva, es decir, es una que tiene efecto entre dos empresas que no son competidores entre sí, sino que una está en una etapa distinta en la cadena de valor, es decir, una es proveedor de la otra o viceversa. A partir del cruce de estas tres clasificaciones básicas, surgen los principales tipos de prácticas restrictivas, que en el caso del derecho chileno están, como les decía, señalados por vía ejemplar en las letras A, B y C del inciso segundo del artículo 3 del decreto ley 211. Me refiero a la colusión, la explotación abusiva de una posición dominante y las prácticas predatorias o exclusorias en general. Hago la aclaración que en realidad son dos las conductas, son la colusión en el mundo y las prácticas unilaterales, pero las prácticas unilaterales pueden tener objeto explotativo o exclusorio. Y en el caso chileno se quiso distinguir estos dos objetos por ser bastante distintos o bastante diferenciables las conductas una de la otra, pero en ambos casos se trata de un abuso de posición dominante. Abuso de posición dominante que por lo demás también se podría lograr en forma colectiva. También existe la figura del abuso colectivo de posición dominante, que se diferencia de la colusión en que no se requiere acuerdo. Puede ser producto del mero paralelismo, pero cuando ese paralelismo, teoría de juegos, digámoslo así, lleva a que todas las empresas, sin ponerse de acuerdo, cometen algo o hacen algo que es en sí contrario a la libre competencia o ilícito, por ejemplo, la imposición de una barrera artificial a la entrada, podría ser condenado como abuso colectivo. Es decir, si yo solo no tengo el poder de mercado para poner esta barrera, tú eres mi competidor y tampoco tienes el poder, pero yo sé que a ti te conviene que yo lo ponga, y tú sabes que a mí me conviene y los dos lo hacemos. No nos pusimos de acuerdo, pero hicimos algo ilícito. Nos pueden condenar a los dos por abuso de posición dominante, en este caso abuso colectivo. Y una última clasificación que yo creo que es muy importante, y de la cual se ha hablado bastante en la mañana, en las diversas presentaciones, es la que distingue entre la aplicación en términos absolutos, la denominada aplicación de la regla per se, o la aplicación de la regla de la rule of reason o regla de la razón, que es las que en Latinoamérica suelen denominarse prácticas anticompetitivas relativas versus las absolutas. En el caso chileno, en los tres grupos de ejemplos del artículo 3, inciso segundo, colusión, abuso de posición dominante y prácticas exclusorias, se agregó la exigencia de poder de mercado en alguna medida. Respecto a la colusión, dice acuerdos que les confieran poder de mercado a quienes los cometen. En la letra B, explotación abusiva de una posición dominante, es decir, no basta con la explotación abusiva, se requiere que se tenga una posición dominante. Y en la letra C, prácticas predatorias o de competencia leal que tengan por objeto alcanzar, incrementar o mantener una posición dominante, es decir, que tenga un objeto anticompetitivo. Lo cual permite pensar que puede existir un acuerdo que no sea anticompetitivo, puede existir un caso de alguien que incluso comete un ilícito, pero si no tiene poder de mercado, no sea una práctica anticompetitiva, aun cuando sí podría ser contraria a las normas de competencia desleal, por ejemplo. Y en el caso de las prácticas exclusorias, lo mismo. Dado que se exige el objeto de alcanzar, incrementar o mantener una posición dominante, esto hace pensar que en algún grado, por mínimo que sea, de análisis de mercado, debe hacerse en todos los casos. Sin embargo, hay muchos países que en el caso de la colusión, específicamente, establecen la regla per se o la establecen como práctica restrictiva absoluta. Y vamos a ver que esto tiene algunas ventajas de tipo práctico, pero igual podrían llevar a sancionar conductas que no son contrarias a la libre competencia en realidad. La regla de la razón, que es la que en general se aplica con mayor o menor nivel de exigencia en Chile, lo que pretende es que se haga un análisis caso a caso, en virtud de la cual solo se considerarán anticompetitivas
una conducta si se demuestra que implican una lesión a la competencia actual o potencial y que provoca un daño social que puede identificarse. Y así, hay ciertas conductas que en el pasado se consideraron como contrarias a la libre competencia, como la distribución exclusiva, incluso alguna forma de colusión o de acuerdo. Por ejemplo, todos los contratos de franquicia implican un acuerdo. La franquicia McDonald's, todos los empresarios independientes que tienen la franquicia de McDonald's venden al mismo precio un producto idéntico, hay un acuerdo. Y sin embargo, es perfectamente lícito, precisamente porque McDonald's compite con muchas otras cadenas de franquicia, o muchos otros vendedores de alimentos y de hamburguesas incluso. Entonces, cuando tiene una justificación económica razonable, en el caso de la franquicia, por ejemplo, la justificación es dar la imagen de marca, la imagen de que es una sola empresa a pesar de que no lo son, es una justificación que lo permitiría. Ahora, eso no significa, nuevamente usando el sentido común del que hemos hablado bastante, que no existan algunas conductas que prácticamente siempre llevan a una sanción. Incluso en Chile, que se exige la aplicación de la regla de la razón en casos de evidentes de colusión, por ejemplo, casi necesariamente se va a aplicar una sanción, salvo que se demuestre que esa colusión no tiene la más mínima posibilidad de afectar al mercado, porque el mercado es altamente competitivo, o porque quienes se coludieron no tienen absolutamente ningún poder de mercado. Por ejemplo, si dos abogados en un mercado bastante grande se ponen de acuerdo para armar un estudio de abogados en un régimen de comunidad de techo, es decir, en que son dos empresarios independientes, pero deciden cobrar la misma tarifa por hora a los clientes para dar la imagen de un estudio de abogados, esa es una colusión. Y para fijar precios, la peor de todas, en Estados Unidos sería objeto de una sanción penal. Y sin embargo, en el mercado de los abogados, de los servicios legales, no produce ningún efecto ese acuerdo entre dos abogados, entre miles. Si los tres más importantes estudios de abogados de Santiago se pusieran de acuerdo para lo mismo, claramente es una colusión que debe ser fuertemente sancionada, ¿verdad? Entonces, eso es para poner un ejemplo de cómo hay que hacer un cierto análisis siempre del mercado, por mucho que en algunos casos tenga que ser muy leve. De hecho, en Estados Unidos hay alguna jurisprudencia que ha planteado un criterio para analizar este tipo de casos que se llama, lo han denominado el quick look, o mirada rápida. Es decir, que es una especie de término medio entre la regla per se y la regla de la razón, que lo que pretende en el fondo es, en cierta medida, dar vuelta al peso de la prueba. Si se prueba la colusión, presumiblemente va a ser contraria a la libre competencia, salvo que el acusado demuestre que esa colusión en particular no afecta a la libre competencia. Si no lo demuestra, va a ser condenado. Con lo cual, la agencia de competencia basta con que pruebe la existencia de colusión. El que se defiende podrá probar las explicaciones que lo justifican. Y si logra probarla, podrá ser eximido de sanción. Pero si no lo logra probar, y si no prueba nada, sería sancionado igual. Lo cual es distinto que la regla per se, pues la regla per se, el que acusa tiene que probar todos los elementos de la conducta entre los cuales está el efecto contrario a la libre competencia. E incluso también al revés, este quick look podría llevar al juez a decir, aquí evidentemente no hay ningún grado de poder de mercado y por lo tanto podría no haber lugar a sanción. La ventaja de la regla per se es que hace más fácil la prueba, específicamente en el caso de la colusión, que es donde en general se aplica, hace más fácil la prueba, que es de por sí difícil, de la colusión. El inconveniente es que en algunos casos podría llevar a sancionar conductas que puedan ser beneficiosas desde el punto de vista económico, que puedan tener una explicación económica razonable, como el caso de la franquicia. Ahora, incluso en Estados Unidos, en que la regla se aplica la regla per se para el caso de colusión, las franquicias son aceptadas porque se considera una explicación, se considera que esto no es una colusión, sino que es un contrato de franquicia que ha sido aceptado bajo determinadas circunstancias. Ahora, eso no significa que porque el contrato de franquicia esté justificado en algunas circunstancias no puede atentarse contra la libre competencia por la vía de celebrar un contrato de franquicia para atentar contra la libre competencia, en cuyo caso se podría sancionar igual. Ese es en el fondo, por eso que se requieren jueces y por eso que hay que usar criterio y sentido común en esta materia. Ahora también hay países que lo que han hecho es establecer la regla per se, pero aplicando también una regla de minimis que ayuda a disminuir el problema de sancionar inocentes, digamos. Y la regla de minimis consistiría en que bajo un cierto rango, es decir, en el caso de los dos abogados que no son ningún 0,1% del mercado, este acuerdo podría
estar bajo la regla de mínimos y no ser sancionado. Esto solo para abrir la mente un poco sobre los temas que pueden analizarse al respecto. Uno de los temas más controversiales en el derecho a la competencia a nivel mundial es si aplicar la regla de la razón, aplicar la regla per se, precisamente porque la regla per se en teoría es la más justa, pero en la práctica puede, si se lleva al extremo, impedir que se sancione una cantidad muy importante de prácticas restrictivas. Y por eso yo creo que en el caso de Chile es razonable que se tenga una regla de la razón como regla general, precisamente porque el tribunal que conoce estos asuntos desde la primera instancia es un tribunal especializado que puede más fácilmente hacer esta distinción. Cuando el tribunal no es especializado, probablemente sea más razonable establecer una regla per se para algunas conductas especialmente graves, porque en definitiva la relación costo-beneficio haría que con ello se pudiera sancionar una proporción mayor de atentados a la libre competencia, sin perjuicio de existir el riesgo real de que alguien que no estaba atentando realmente contra la libre competencia pueda ser sancionado. Bueno, y para ir a los ejemplos, y con eso terminaría, pues ya, y si quieren podemos terminar aquí, pues ya lo he dicho. El caso chileno, nosotros en nuestra legislación se establece una regla extraordinariamente amplia. En el inciso primero dice: el que ejecute, celebre individual o colectivamente cualquier hecho, acto o convención, cualquier cosa que impida, restrinja o entorpezca la libre competencia. Ya no puede ser más amplio, cualquier cosa. O que tiende a producir dicho efecto, es decir, que potencialmente tiende a producirlo, será sancionado con las medidas, etcétera, etcétera. Y después el inciso segundo dice: se considerarán entre otros como hechos, actos o convenciones que impiden, restringen o entorpecen la libre competencia o tienden a producir dichos efectos los siguientes dos puntos. Letra A, acuerdos, expresos o tácitos entre competidores o prácticas concertadas entre ellos que les confieran poder de mercado, elemento subjetivo adicional, y que consistan en, aquí se da a modo ejemplar, podrían haber más casos, pero yo creo que hay un resumen de los más importantes: fijar precio de venta, de compra, u otras condiciones de comercialización. Yo sin fijar precios podría producir el mismo efecto que fijando precios, fijando condiciones de comercialización distintas, plazos de pago, etcétera. Produciría efectos muy similares. Exacto. Asignar zonas o cuotas de mercado. En el fondo, cuando hay colusión, lo que pretenden los oligopolistas es producir una situación de mercado parecida a si ellos hubieran sido monopolio. Es decir, yo no tengo la capacidad de fijar el precio, pero si nos ponemos, porque no soy monopolio, tendría que mirar lo que hace mi competencia, pero si nos ponemos todos de acuerdo, actuamos como si fuéramos un monopolio. Y eso es lo que quiere impedirse al sancionar la colusión. La otra forma de convertirnos en monopolio sin acordar precios es repartirnos territorio geográfico. Tú te quedas con el sector norte, yo me quedo con el sector sur, y en cada sector somos un monopolio. Entonces también limitar la producción, asignar zona o cuota de mercado, excluir competidores. Nuevamente también existe la posibilidad de un acuerdo, no solo para obtener rentas monopólicas, para subir los precios, también podría ser para bajarlos y establecer un precio predatorio conjunto, por ejemplo. Ha habido casos. Excluir competidores o afectar los resultados de procesos licitatorios, que es el denominado bid rigging, que es una práctica restrictiva que en materia de acuerdos es de las más importantes a nivel mundial. La letra B establece el otro gran ejemplo de práctica restrictiva, el abuso de posición dominante. Y aquí, la explotación abusiva por parte de un agente económico en conjunto de ellos de una posición dominante en el mercado, fijando precios de compra y venta. A diferencia de la colusión, aquí los fija unilateralmente una empresa, en otro caso lo hacíamos concertadamente, imponiendo una venta a la de otro producto, las denominadas ventas atadas, asignando zonas o cuotas de mercado. Aquí ya no. ¿Cuál es la diferencia entre esta asignación de cuotas de mercado y la colusión para repartir cuotas de mercado? Es que en un caso nos pusimos de acuerdo, en el otro caso yo, con poder de mercado, le impuse a otro: tú en este sector no estás porque yo te lo ordeno, porque tengo poder de mercado. Esa es la diferencia, digamos. O imponiendo a otros abusos semejantes. Y esta última frase es bien importante para entender cuáles son los requisitos del tipo del abuso de posición dominante. Y en todo el mundo, de hecho en Estados Unidos se habla del abuse of dominance. Son dos requisitos: abuso, posición dominante. Si falta uno de ellos, son copulativos, falta uno de ellos, no hay práctica restrictiva. Y esto es muy importante tenerlo presente, porque si nosotros tenemos una lista de conducta y se da que la conducta existe, pero quien la comete no tiene poder de mercado, no hay práctica restrictiva. O al revés, si hay alguien que tiene poder de mercado, eso no es por sí solo sancionable. Solo es sancionable el abuso cometido porque él tiene poder de mercado. Porque de hecho, uno podrá decir, ¿es malo el monopolio? Sí. ¿Causa daños? ¿Hay un costo social del monopolio? Sí. ¿Pero yo puedo castigar a alguien por ser monopolista? No.
¿Por qué? Porque qué injusto sería si yo soy un gran competidor en un mercado determinado, compito por méritos, produzco bienes de la mejor calidad al más bajo precio. Nadie puede competir conmigo porque lo hacen peor los demás. Todos los consumidores me quieren comprar a mí porque yo soy el mejor y tengo precios más bajos y calidad más alta. Y me quedo solo en el mercado porque nadie puede competir conmigo. ¿Me van a castigar por eso? ¿O eso que yo hice fue correcto, fue bueno desde el punto de vista de la eficiencia económica? Claramente fue bueno, pero cuando yo adquirí ese poder de mercado, viene la tentación de empezar a abusar del mismo. Y cuando caigo en esa tentación, ahí sí puedo ser sancionado. O sea, no por ser monopolista, sino por abusar del poder de mercado que me da esa calidad de monopolista. Es precisamente por eso, por lo que se dice que el monopolio no es en sí malo o condenable, lo condenable es el abuso de la posición dominante que me da el tener un carácter o un poder de mercado o un carácter de monopolista. Y la última conducta, que también es un caso de abuso, como les decía, y por lo tanto también requiere los dos requisitos, abuso y poder de mercado, son las prácticas predatorias. En nuestra legislación. El artículo 3, letra C, establece las prácticas predatorias de competencia desleal realizadas con el objeto de alcanzar, mantener o incrementar una posición dominante. El término predatorio se refiere a un comportamiento aniquilador. Cuando quien tiene poder de mercado usa ese poder para destruir a sus competidores, para poner barreras a la entrada de los competidores, que es destruir la competencia, porque en un caso es para destruir la competencia actual, en el otro caso es para destruir o impedir la competencia potencial. Ambos igualmente ilícitos, también puede ser esto castigado. Y estos prácticas predatorias no son solo los típicos precios predatorios, que son muy difíciles de probar y muy controversiales también en el derecho a la competencia, vender bajo alguna definición de costo relevante para destruir a mis competidores. Pueden haber otras prácticas predatorias por vías distintas de precio. Hubo un ejemplo en Latinoamérica, si no me equivoco, fue en Venezuela, de una sentencia. Había una cervecera monopolista o con poder de mercado, entró una nueva cervecera al mercado y la incumbente lo que hizo, totalmente legítimo de acuerdo a las normas de autonomía de la voluntad y derecho de propiedad, etcétera, en todos los supermercados compraba los envases, pagando su precio, o sea, no se los robó, los envases del competidor, y los quebraba, los hacía pedazos. Y el competidor no tenía dónde envasar su cerveza. Claro, claramente desde el punto de vista del derecho privado, él compró, pagó, eran de propiedad del supermercado y no de la cervecera los envases, por lo tanto, teóricamente desde el punto de vista del derecho privado no había nada ilícito. Pero desde el punto de vista del derecho a la competencia, ¿cuál era el objeto? ¿Cuál era la razón para la cual compraba estos envases y los quebraba? No era porque necesitara el vidrio, era porque quería destruir a su competencia. Era una práctica exclusoria. Y eso es en resumen un poco lo que quería hablarles, que era un poco poner casi los títulos de las materias que se ven en derecho a la libre competencia. Muchas gracias. Muchas gracias al Menchaca. Vamos a abrir, hay muchas, yo creo que hay muchos comentarios que hacer. Lo que voy a pedirles es que nos acotemos, digamos, un poquito de tiempo para tratar de también tener otras ponencias bastante importantes y estamos un poquito retrasados. Entonces, adelante, abrimos a la discusión y abrimos a los comentarios. Doctor Velilla. Sea lo primero, pues, felicitar en esta gran sinfonía a uno de los maestros que nos ha de alguna manera, como diríamos en música, proporcionado todas esas bases de zona de frontera entre el derecho y la economía, que nos permite tener un lenguaje común a partir del cual podamos precisamente generar estas reflexiones. Y de veras que hay, digamos, una primera reflexión y por supuesto es una exposición técnico-jurídica que nos ilustra bastante, porque es el mínimo común denominador para, decía, hacernos unas preguntas en un derecho prospectivo de la competencia y en una nueva era de la competencia, ya más allá de la simple visión de Adam Smith, por supuesto, porque la mano invisible hemos comprobado pues que fue un hito histórico, pero que en realidad está lejos de existir. Yo, por ejemplo, comenzaba
el profesor Menchaca con un ejemplo, y eso nos invita, digamos, a la creatividad que existe por parte de las diferentes jurisdicciones frente a lo mismo. Él planteaba el tema de las tarifas predatorias en materia aérea, y con una comparación sencillamente de trayectos, creó unos indicios para efectos de aplicar una sanción. Curiosamente, yo fui asesor de una de las empresas aéreas, Avianca, y en una junta directiva me preguntaron, ¿hasta qué punto se puede, señor abogado, pues yo he tratado de no estorbar en las juntas directivas, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto se puede reducir la tarifa por parte de las otras compañías aéreas? ¿Cuál es el límite al que se puede llegar reduciendo la tarifa? Y eso fue una pregunta súbita. Y yo, pues, la primera reacción fue como de perplejidad, y la segunda, pues el artículo 78 de la Constitución colombiana dice que siempre y cuando no se atente contra la salud y la seguridad. Entonces inmediatamente pues me replicaron, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo se materializa eso? La realidad. ¿Cómo el derecho del consumidor restringe la libertad de empresa? Porque es una zona de frontera. Pues precisamente en la medida en que existe una estructura de costos y los equipos que utiliza una aerolínea aérea o una aerolínea son más o menos obsoletos. En otras palabras, mientras más horas de obsolescencia, mayor mantenimiento. Y todo eso tiene que estar reflejado en la planeación de la compañía y en los estados financieros. O sea, un equipo que sea supremamente antiguo requerirá mucho más mantenimiento. Y entonces, en la medida en que se pase esa frontera entre la tarifa y la estructura de costos no dé con respecto al mantenimiento, se está amenazando la salud y la seguridad de los usuarios aéreos. Entonces, esa, por ejemplo, era una anotación, digamos que por ejemplo, yo la que tú planteabas no la conocía, no la había visualizado, pero precisamente a partir de todo este solfeo empezamos a hacer armonía y a hacer grupos de instrumentos que permitan precisamente el triunfo de la competencia. Un aspecto también en el que yo de pronto matizo, no es que difiera, pero me parece que efectivamente la misma exposición del profesor Menchaca nos ha dado es decir, no todas las mentes jurídicas y no todas las mentes judiciales son susceptibles de estimularse con este tipo de derecho. En otras palabras, esto exige, aparentemente no, pero la cantidad, digamos, de situaciones y de excepciones, de contrapuntos, de fugas, hace que precisamente la mente sea muy flexible y que adicionalmente la concreción de los conceptos en derecho de la competencia es absolutamente distinta. El juez tiene una gran discrecionalidad y diría uno, los conceptos son adaptativos, son flexibles, hay una plasticidad y no son absolutamente pétreos como nos enseñaba el derecho civil tradicional. Entonces, el que una demanda sea elástica, o por ejemplo, y ahí viene la gran discusión que se hace siempre entre el derecho como instrumento de la economía o aquellos valores que tiene implícitos el derecho y que adicionalmente aporta y que la estructura del mercado, y ahí también hay un matiz, yo no creo que los mercados puedan ser perfectos.
porque hay una cantidad de aspectos que los mercados no captan. La solidaridad es una noción que el mercado no capta. Otro aspecto que no capta el mercado es la ilicitud de los negocios. O si es, por ejemplo, por eso no capta el mercado negro. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos unos estados, al menos la gran mayoría de los de América Latina, no digo, por ejemplo, Chile es un país que pienso yo que ha dado un paso hacia adelante, hacia el desarrollo muy importante, pero nosotros somos un país, por ejemplo, todavía con guerrilla. Y estamos discutiendo una cosa que para muchos países parece curiosa, que se estén dando unas discusiones sobre la paz en La Habana, porque tenemos un amplio territorio y donde el Estado tuviera una presencia total, plena, que es el punto de partida de la vigilancia del mercado, entonces sencillamente no podríamos hacer inversión social. Entonces, cuando partimos de que existe competencia prohibida, como en Colombia, y que no toda la competencia está autorizada, y que hay tráfico a veces de armas y otro tipo de tráficos, una competencia que es no autorizada, por supuesto, entonces no podemos, digamos, invocar que las reglas las fija la oferta y la demanda, porque sobre pretexto, repito, y eso me parece muy importante, de defender la competencia, podemos matar la competencia porque perseguimos a los que son legales y no a los que están al margen de la ley y no pagan impuestos o no pagan las comisiones, en el caso, por ejemplo, de la televisión por suscripción, a los organismos autónomos de televisión. Hay sectores que son particularmente propicios para la competencia, otros no. Y en el tema de los servicios públicos es palpable que, por ejemplo, las telecomunicaciones son susceptibles de competencia. En cambio, por ejemplo, la privatización de aguas, el tema de acueducto y alcantarillado, a nivel mundial, ha sufrido grandes reveses. En otras palabras, el Estado tiene que tener muy en cuenta, vía precisamente la articulación con el derecho del consumidor, que no puede quedarse con todas las actividades no rentables, que no se puede quedar con los huesos, excúsenme la expresión familiar, y todo lo que es pulpito, todo lo que es verdaderamente rentable, donde hay un ahorro social, cedérselo sencillamente, de manera completamente ingenua, a ciertos grupos particulares que posteriormente van a atentar precisamente contra la competencia. Y ahí viene el tema que tratabas, que me parece muy importante, el tema de las economías de escala y por qué. Decíamos ahora, la Unión Europea efectivamente tiene un mecanismo internacional de control, la Corte de Justicia de Comunidades Europeas, pero no se puede de ninguna manera desconocer que si yo, por ejemplo, como empresa de telecomunicaciones, compro una X cantidad a nivel internacional de accesorios, entonces no puedo competir si soy una empresa local, como sucede en Colombia con las empresas de allá, con una multinacional como es la del señor Slim aquí, porque al comprar unos lotes mucho más grandes, las reducciones no son, por supuesto, infinitamente mayores, y al ser infinitamente mayores, el precio no es competitivo con las empresas locales. Entonces, aquí hay que hacer un análisis de contexto, y ese análisis de contexto no lo hace generalmente, doctor Menchaca, digamos, independientemente de que haya, por ejemplo, magistrados como usted, que
que son especializados. En los países nuestros no existen esos tribunales especializados que yo envidio, y por ese motivo los jueces no se involucran en este tipo de reflexiones. Ahorita que hablabas del tema aéreo, por ejemplo, el tema de casi todos los superintendentes, en este caso la comisión en los Estados Unidos, tienen unos casos emblemáticos. Entonces, un superintendente X hace unos años tuvo una posición, y fue que, no sé qué razones tendría de fondo, pero se creó un gran escándalo porque no quiso que Avianca y ACES se fusionaran. Entonces se opuso a esa fusión, se nombró un superintendente ad hoc, una persona para ese caso específico, y por supuesto, pues entonces predominó la posición del superintendente. La pregunta es, ¿será que ese superintendente se percató de cómo funciona la industria aérea en el mundo? Entonces, ACES fracasó, desapareció, y por supuesto, Avianca, ACES y SAM, que eran 3 compañías aéreas, quedaron fusionadas en una sola. Y ahora es Avianca y TACA. Es decir, uno no puede hacer abstracción de cómo funciona un determinado mercado para tomar unas determinaciones dentro de un mercado nacional. Entonces, así como sucede en televisión, donde hay 3 o 4, digamos, canales máximo a nivel mundial y grupos, digamos, a nivel nacional, 3 o 4 canales. Y generalmente cuando hay 4 o 5, el 80, el 95, el 86, lo ve uno en Europa, tienen el poder de mercado. Y tienen toda como decía ahora, la torta publicitaria. Entonces, ese tema, yo creo que vale la pena reflexionar qué clase de competencia queremos y si los estados de nosotros los vamos a volver inviables al entregar todas las actividades estratégicas que son rentables. Yo creo que eso es un punto de reflexión muy importante. Una pregunta, pero que quería hacértela ahora, es cuando hacías la diferenciación entre política estructural y política de comportamiento, ¿cómo se hubiera juzgado el tema del tercer canal por parte del tribunal en Chile? Porque, por supuesto, solamente en nuestro caso, el Consejo de Estado condenó el que hubiera un proponente único, cuando había pluralidad de interesados y, como les decía, se materializó solamente en una única oferta. Entonces, ¿cómo, si es un tema de comportamiento, lo hubiera de pronto absuelto el tribunal chileno? Yo creo que, y insisto, que la línea de la frontera entre el derecho del consumidor y el derecho de la competencia hace que nosotros tengamos que mirar esto con mucha armonía. No podemos pensar que la competencia es un fin en sí misma y que la competencia es la solución a todas las dificultades y a todos los problemas. El tema, por ejemplo, que se planteaba ahora del mercado relevante, de lo que era verdaderamente competitivo y no competitivo, pasa también por la publicidad engañosa. Cuando se compara a nivel de publicidad características de un vehículo con otro vehículo que tienen una gama muy distinta y de alguna manera se induce a una serie, digamos, de errores
dentro del consumidor porque no se compara lo sustancial sino lo accesorio. Es un poco lo que sucede a nivel de los grandes hipermercados. Yo hice una tesis sobre ese tema de publicidad comparativa y uno de los aspectos que a uno más le llamaba la atención era ciertos supermercados que ya son, digamos, típicos si ustedes quieren, pues no, paramos, pues. Porque me parece que es un poco la razón de ser de la digamos, de esta conversación. Entonces no es que yo quiera, sino sencillamente compartir un poco las experiencias. Entonces decía que en el tema, por ejemplo, de publicidad comparativa, los mercados, como no hay unas asociaciones de consumidores fuertes, lo que se da es básicamente una selección por parte de los hipermercados, y esa selección de los hipermercados cogen unos productos llamativos, muchos de la canasta familiar, y sencillamente le bajan los precios a 5 o 6 productos. Pero en las góndolas, todo lo otro lo suben. Y como no se puede hacer una comparación global de un mercado con otro, de un hipermercado con otro, entonces a donde se llega es que se induce a error al consumidor porque las asociaciones no son lo suficientemente fuertes y tienen la investigación necesaria para demostrar publicidades como que este es más barato que el otro, que este es el más barato, y entonces toda una estructura que falsea realmente el nivel de los precios. Yo creo que hay entonces unas nociones flexibles, dinámicas, que son, y yo diría que esto es un derecho muy fáctico. Ese tema también se presentó, el que tú presentabas de las cervezas de Venezuela, se presentó en Colombia. Una cerveza esa gastronómica, de las mejores, porque eso es toda una cultura, las aperitivos, para acompañar, las digestivas, era de una calidad excepcional. Entonces sencillamente, y ocurrió también en el terreno de las gaseosas. Entonces, como había sitios, digamos, de una geografía tan lejanos como existen en Colombia, había unas empresas que eran las propietarias de la distribución, y esas propietarias de la distribución adquirían los envases, bien de gaseosas o bien de cerveza, y obviamente con el tiempo entonces las adquirían y sencillamente sacaron del mercado porque la rompían, y entonces es una práctica que en el fondo, donde nosotros hiciéramos como un banco de experiencias, como jueces, de lo que sucede, vemos que esto se replica, y se replica, y se replica, y que ya, así como nosotros podemos replicar nuestras prácticas creativas en diferentes escenarios, y de acuerdo a caso por caso, ellos también tienen un banco de experiencias, de expansión de negocios, que son verdaderamente lesivas y nocivas. A mí me parece muy importante ese tema de la franquicia, y de hecho pues es un tema que me ha apasionado siempre. Nosotros tenemos también el caso que fallamos de la Federación de Cafeteros de Juan Valdés, y me parece que ahí viene todo lo que tú decías de exención por categorías, pero es que ahí lo que se privilegia, y ahí viene otra vez el límite del derecho de la competencia con la propiedad intelectual, con la propiedad industrial, con las patentes, porque la patente o el know-how, cualquiera de las dos, ha constituido una inversión importante, y entonces no proteger esa transmisión del know-how a través de la franquicia, que es la diferencia con la concesión comercial y con otros contratos como el de asistencia técnica, etcétera, contratos complejos, en la medida en que tienen varias prestaciones,
Entonces, si no se hace esa protección y esa exención de ese acuerdo, entonces desde el punto de vista de la arquitectura de los negocios, no se le permite a los pequeños y a los medianos empresarios, porque no es solamente disfrutar de una marca conocida o de un nombre comercialmente importante. Lo más importante allí es que la franquicia siempre tiene transmisión de conocimientos. O sea, la diferencia entre una concesión comercial y una franquicia es que en la franquicia se enseña a hacer, mientras que en la concesión la persona es un simple revendedor, pero no le enseñan a hacer el carro. En la franquicia McDonald's, en teoría, te enseñan a hacer la hamburguesa, porque, digo en teoría, porque lo que es las salsas vienen ya preparadas, de tal manera que si una persona se retira de la cadena, ese es verdaderamente, diría uno, el secreto industrial. Entonces la diferencia entre know-how y entre patente es que la patente te brinda una protección por 20 años en nuestro país, pero hay muchas personas que prefieren de alguna manera como revestir esto de unas características de franquicia para evadir las normas de la libre competencia. Porque si patentan, a los 20 años queda de dominio público y queda de alguna manera en poder de todos los otros competidores. En cambio, si lo vehiculan a través de la franquicia, entonces, por ejemplo, el tema del cigarrillo, las tabacaleras, todo el tema de las salsas, o sea, eso es toda una ciencia, la fabricación de un cigarrillo, o las salsas dentro de las hamburguesas, o las salsas dentro de cierto tipo de comida, todo eso se entrega ya y no se está ayudando a transmitir el conocimiento, realmente no se está transmitiendo el conocimiento. Eso se debería llamar concesión y no franquicia. Y entonces por esa vía entre franquicia y concesión comercial se puede burlar la libre competencia y sencillamente consolidar el monopolio de ciertas empresas. Doctor Velilla, si no hay inconveniente, podríamos dejar reaccionar al doctor Menchaca y también cederle un poquito la palabra a los favor, otros sí. participantes. Gracias. La verdad, yo concuerdo con muchos de los temas que ha planteado el doctor Velilla, pero creo que es fundamental también hacer una distinción. Nosotros, de hecho en mi caso es el caso más evidente porque yo integro un tribunal dedicado exclusivamente a los temas de libre competencia, y yo creo que es muy importante saber, o sea, el antiguo dicho, pastelero a tus pasteles. Yo sé que hay muchos problemas jurídicos que afectan al mercado, pero que no son problemas de libre competencia. El problema del mercado negro, hay atentados desde el punto de vista tributario, hay un montón de problemas que implican además una competencia desleal, que podría atentar contra las normas de competencia desleal, pero no necesariamente, y más aún en los mercados ilegales, el mercado de la droga, etcétera, no son problemas de libre competencia, son ilegales, pero son ilegales desde el punto de vista de otras leyes. Los temas de propiedad industrial, hay abuso del derecho de propiedad industrial que atenta contra la libre competencia. En el caso chileno hay una muy nutrida jurisprudencia de sanciones a quienes abusando de su derecho de propiedad intelectual han atentado con ello contra la libre competencia. Pero eso no significa que las agencias de competencia deban meterse en todos estos temas que son por sí ilegales. Pueden atentar contra la publicidad comparativa. Por ejemplo, en Chile tenemos una ley que sanciona los actos de publicidad comparativa. Y cuando esa publicidad comparativa o publicidad ilícita atenta además contra la libre competencia, puede ser también sancionado por el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Si no, será sancionado por los organismos que corresponden. En el caso se habló bastante también del tema de las privatizaciones, de mantener ciertos sectores estratégicos en manos del Estado. Eso es materia de políticas públicas, tampoco es un problema de libre competencia. Sí es problema de libre competencia preocuparse o velar
porque la regulación de estos mercados estén en manos del sector privado o estén en manos del sector público, lo cual es una decisión de políticas públicas que no es de las agencias de competencia, debe respetar esa empresa, sea pública o sea privada, debe respetar las normas de libre competencia. Esa es la función nuestra. O sea, yo sé que ustedes son jueces de más materia, pero en cuanto estamos analizando un tema de libre competencia, es nuestra función y ninguna otra. Si se privatizan las aguas o no, es un tema de políticas públicas. Si están privatizadas, esa empresa no puede atentar contra la libre competencia. Si están privatizadas, la regulación de los precios debe hacerse con criterios pro competencia. Y si no están privatizadas, también. Ese es un poco el punto. O sea, no es un problema de manos de quien esté. En Chile se privatizaron buena parte de las empresas que eran antiguamente públicas, telecomunicaciones, aguas, energía en general, pero no se privatizó Codelco, que es una de las 3 más grandes empresas cupríferas del mundo y que nos da una fuente de ingresos muy importante al Estado chileno. ¿Por qué? Porque se consideró que no iban a pagar el precio que vale. Sin embargo, eso no significa que Codelco no compita de igual a igual con todas las empresas cupríferas chilenas y extranjeras. Y de hecho hay hoy día empresas cupríferas. Antiguamente Codelco era la empresa nacional del cobre y no había otra. Hoy día ya ni siquiera es la más grande, está más o menos del mismo porte que la segunda. ¿Por qué? Porque las otras empresas empezaron a buscar nuevas prospecciones, nuevas minas, y empezaron a crecer. Eso es competencia. Es decir, la otra es una decisión de políticas públicas. Yo creo que no nos corresponde pronunciar. Yo tengo una opinión muy particular acerca de la aplicación del principio de subsidiariedad en esta materia, pero es un tema del legislador más que de la agencia de competencia. Ahora, hay un tema que sí creo que es importante destacar porque nos puede llevar a cometer errores en materia de libre competencia. El tema de las economías de escala. Yo voy a poner un ejemplo absolutamente chileno. En Chile, antiguamente existía una gran cantidad de tiendas, almacenes de barrio, y fueron paulatinamente siendo sustituidas por las grandes cadenas de supermercados. Cadenas que tienen poder de mercado. Yo fui uno de los que firmó una decisión que prohibió la fusión de 2 de ellas, porque ya tienen un gran poder de mercado que no sería bueno que siga aumentando, en mi opinión. Sin embargo, estoy convencido que es más eficiente tener grandes cadenas de supermercados que los almacenes de barrio porque los costos son mucho más bajos. Ahora, eso no es malo. Si los costos son más bajos y los precios a consumidor permanentemente y no por un tiempo corto mientras se adquiere poder de mercado para después abusar de ellos fijando precios más altos, son más bajos, eso es más eficiencia. Si las cadenas de supermercados son más eficientes que los almacenes de barrio, van a tender a reemplazarlo. Y los almacenes de barrio que subsistan, de hecho así ocurre en Chile, se han tenido que ir especializando en nichos. Hay algunos especializados en venta de vinos de buena calidad, otras en alimentos gourmet, otras son las que dan la provisión de las compras del día y que no justifican tomar el auto para ir al gran supermercado, etcétera. Han tenido que ir especializándose. Pero es eficiente esto, no es ineficiente. En la medida que entendamos que esta baja de costos va a permitir baja en los precios a los consumidores, es decir, eficiencia en forma permanente. Claro, si las 3 grandes cadenas de supermercados que hay en Chile se ponen de acuerdo, ahí se acabó la competencia y los precios van a ser más altos que los de los almacenes y además vamos a tener menos. Es mucho peor. Por eso es que ahí tiene que entrar el derecho a la libre competencia, pero no a entrar a regular, mire, tienen que haber 200 supermercados, porque si lo eficiente es que hayan 3, bueno, entonces tendrían que haber 3, y eso implica costos más bajos y un mejor servicio a los consumidores. Pero obviamente en ese caso, cuando hay pocos, que es lo que suele ocurrir en la mayor parte de nuestras economías, de las que están aquí probablemente con la excepción de México y Estados Unidos, que son economías grandes, en la mayor parte de las economías latinoamericanas los mercados son relativamente pequeños y en muchas industrias lo más eficiente es que hayan pocos. Y eso implica que tenemos mucho más trabajo, porque la posibilidad de abusos es mucho mayor. Pero no significa que tenemos que impedir necesariamente que hayan pocos si es que esto es más eficiente desde el punto de vista económico, porque por razones de economía de escala, la única forma de competir es ser más pequeño. Tú ponías un ejemplo de una línea aérea Avianca que no le permitieron comprar a otra pequeña y esa pequeña salió al mercado igual. Probablemente hubiera sido más eficiente Avianca habiéndola comprado y habría competido mejor a nivel mundial. Nosotros pensamos mucho y discutimos mucho en el tribunal, tuvimos casi 3-4 meses estudiando el mercado con la fusión de LAN-TAM y finalmente se aprobó esa fusión. ¿Por qué? Porque consideramos que LAN sí, efectivamente no aumentaba en nada su participación de mercado en el mercado nacional, donde tiene gran poder de mercado y ha abusado muchas veces de él, pero le permitía ser un actor en el resto del mundo
ni tan grande, pero con capacidad de competir en el mundo. No se convirtió en un monopolio a nivel mundial, pero sí se convirtió en un actor relevante. Y eso lo consideramos positivo. Obviamente, se le impusieron una serie de condiciones que dejaron el mercado casi, esto no debería decirlo, pero es mi opinión, casi mejor que antes el mercado nacional. No debería decirlo porque teóricamente cuando se imponen condiciones a una operación de concentración debería ser para mantener las condiciones de competencia y nunca para mejorarla. De hecho, yo tuve una prevención al respecto. Yo creo que casi quedaron mejor que antes las condiciones de competencia en el mercado nacional, que era donde tenía poder de mercado blanco. Y el mercado internacional no tenía poder de mercado, al contrario, adquirió la capacidad de competir en el mercado y de subsistir en un mercado altamente competitivo. Entonces, y esto es lo entretenido del tema de la libre competencia, el asunto no es blanco o negro, no es que es grande, hay que prohibirlo, es chico y hay que permitirlo. Puede haber una fusión de dos empresas chicas, pero que en un determinado nicho se conviertan en monopolio, que debe ser impedida. Y otro grande que pueda ser permitida la operación de concentración. Hay que analizar, y por eso es que algo de economía siempre hay que meter, y sobre todo en las operaciones de concentración, que es el tema más complejo en libre competencia. En materia de conducta, se cometió la conducta, no hay poder de mercado, no, y se acabó el tema, es fácil. Las operaciones de concentración, y cómo son perspectivas, es un análisis casi con una bolita de cristal acerca de lo que se cree que va a ocurrir en el futuro. La economía es mucho más importante y la complejidad también es mucho mayor. Tenemos al juez Walker, creo que tenía una pregunta. No, perfecto. ¿Alguien más? Nada más. Si no, la conversación es muy interesante. Creo que vamos a poder retomar, doctor Bonilla, mañana cuando cerramos un poquito las presentaciones, porque tenemos también varios todavía de nuestros presentados que no han presentado y sí me gustaría que todo el mundo pudiera presentar sus casos. De favor. Entonces, vamos a pasar, si no hay inconveniente, al siguiente presentador, que es el juez Pineda, si no me equivoco, de acuerdo a la agenda. Bien, Román Pineda es licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, es abogado titulado también por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, miembro y colaborador como capacitador en la Escuela Judicial Salomón Jiménez Castro de la Honorable Corte Suprema de Justicia de Honduras en materia procesal, civil y contencioso administrativo. Así es especialista en Derecho Constitucional con título extendido por la Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC. También colaborador externo de la Maestría de Derecho Empresarial impartida por la Universidad UNITEC. Juez de letras de lo fiscal, tributario, administrativo en el periodo 2006-2008 y actualmente es juez titular o coordinador del juzgado de letras de lo contencioso administrativo. Juez Pineda, muchas gracias por venir y le cedemos la palabra. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Escuchando las ponencias anteriores, sobre todo las de la mañana y las que han comenzado ahorita por la tarde, me doy cuenta del problema en que me ha metido el Congreso de mi país al darme competencia para conocer, valga la redundancia, materia de competencia. Hay una presentación, he decidido poner la presentación a manera de ayuda visual, pero creo que la metodología que se ha seguido durante el ejercicio del día de hoy ha sido bastante eficaz con la interacción y pues el libre pensamiento, de acuerdo a las ideas van saliendo, así que pues lo vamos a utilizar. De igual manera pues yo voy a ir dando las ideas según lo estime conveniente para poder exponer con claridad el caso. Como la Comisión de Competencia en Honduras es de reciente data, estamos hablando que inició sus funciones en el año de 2007. Durante el almuerzo platicaba yo con el juez Walker de que tenemos aproximadamente, tendrá del 2007 al 2013 son alrededor de 5 años, 6 años de vigencia, y no inmediatamente que comenzó la comisión empezaron con el control de los agentes económicos y la observación de la economía nacional. Esto recién sucede allá por el año del 2009, si mal no me acuerdo, que es el primer caso que ellos investigan y sancionan, sobre todo, en el cual pues ya hay una actividad formal de la comisión. Yo he decidido ponerle a mi ponencia un tema un poquito más jurídico que económico, tratando de curarme en salud. Ya se llama judicialización de las prácticas
restrictivas a la competencia en mi país, en Honduras. Entonces ese es el tema. Con la creación de la ley, también nuestro Congreso ha determinado que el órgano, para más o menos tener un parámetro de cuál es la estructura jerárquica en Honduras, y así poder determinar cuáles son mecanismos de impugnación o qué salidas tienen estos agentes o competidores para poder impugnar una decisión del Tribunal de Competencia o el mismo tribunal determinar su campo de acción. Pues retomando, el Congreso Nacional decidió que el órgano competente, que no era necesario crear un órgano especializado en materia de competencia, como sí he entendido que lo hay en Chile, sino que le pasó la pelota al Tribunal Contencioso Administrativo, en el cual no solo se conoce materia de competencia, también tengo aquí compañeros de la misma jurisdicción, entiendo, y bajo el entendido que esa jurisdicción pues conoce también todo lo relativo a los actos definitivos de la administración pública sujetos a derecho administrativo. El legislador no se calentó la cabeza, agarró pues qué hace la comisión, es un órgano de administración pública, dijo que sí, los actos que emite de manera general cuando sanciona son de carácter administrativo porque regula esa relación entre Estado y particulares, sobre todo cuando el Estado actúa como un intervencionista en la economía por razones de orden social, como explicaba la magistrada mexicana por la mañana. Entonces dijo que también, y le dio la competencia para conocer de estos casos al Tribunal Contencioso Administrativo. También durante el almuerzo conversaba con el juez Walker que solo ha habido pues un caso, no es que no hayan más, lo que sucede es que no se han, sí, pase por favor, no se han ido, la siguiente, no se han ido judicializando. La judicialización de los casos van de acorde a las sanciones que se van emitiendo por parte de la comisión, y pues si quieres, porque eso es parte de cómo está establecida la estructura en lo contencioso administrativo en Honduras, para la siguiente, para ya finalmente, otra vez creo que está repetido, para finalmente pues darle la competencia a estos tribunales. Así pues, yo les traigo un caso. El caso que yo he conocido es un caso de las cadenas de farmacias en Honduras, pero antes de entrar ya a la parte económica, porque creo que el ejercicio planteado era más o menos cuál es la experiencia de nosotros como jueces en el conocimiento y la resolución de ese tipo de casos, pues a grosso modo, si quieres continúa hasta que entremos al tema de al anterior, porque es un gráfico que veis. Ese es el tema que yo les traigo el día de hoy, la colusión que hubo, según determinó la Comisión de Competencia, y ya con sentencias confirmadas por parte de los órganos encargados de fiscalizar esta decisión de la administración. La comisión en el año 2009 más o menos determinó, previa a una investigación oficiosa, que pues la investigación de oficio o la iniciación de una investigación de conducta restrictiva a la competencia puede iniciar de oficio también según nuestra legislación, pues la iniciaron de oficio, y después de los procedimientos y de los parámetros que establece la ley de competencia de Honduras, determinó que había existido una colusión o un cártel entre farmacias, sobre todo las distribuidoras, aquellos, las que finalmente son los que venden el producto al consumidor final, o sea, la población. En el siguiente sentido, dijo la comisión, si quieres pasa y lo dejas en la estructura, dijo la comisión, así ya para entrar en calor sobre los hechos que investigó la comisión, que específicamente, y fue muy precisa la comisión al señalar el día en que tuvo lugar una reunión de estas, sobre todo los distribuidores de productos médicos, de medicamentos, las farmacias, para ser más precisos, que tuvieron una reunión en un determinado local, en cuya reunión se acordó la fijación de un determinado descuento en los medicamentos. Esta es a grosso modo lo que la comisión determinó. ¿Cuál fue, después cuando yo me
me empapo del caso y empiezo a estudiar un poco cuál fue el motivo por el cual pues estas cadenas de farmacias, todas operando a nivel nacional, no hay ningún agente internacional, todas cadenas de farmacias, pero dentro de estas cadenas de farmacia, todas con un poder de mercado en sus respectivas zonas. ¿Cuál era el asunto? Que había una de estas cadenas de farmacias que tenían pues toda la línea de producción desde el laboratorio, que tenía un laboratorio nacional, tienen también droguería, tienen un determinado mercado y también tienen ellas mismas un distribuidor final. Entonces, estas farmacias, bajo el entendido que los costos por tener toda la línea de producción se podían disminuir, pues brindaban al público consumidor descuentos pues grandes, de entre el 40, el 50 y hasta el 60%, porque eso los permitía el poder que tenían de mercado. ¿Cuál era el problema? Dos, el primero de ellos es que las farmacias que no tenían toda la línea de producción y que solo tenía pues aquella persona graduada de la Facultad de Química y Farmacia que ponía su farmacia y empezaba a comprarle a las droguerías el producto, no podía mantener un precio, no podía competir con este precio, con este nivel de descuento, estos porcentajes de descuento que daban las grandes farmacias que tenían toda la estructura vertical del mercado en ese sentido. Entonces, hay en Honduras una asociación que se llama APROFA, que básicamente es una asociación donde están concertados o están incluidos los específicamente se llama Asociación de Propietarios de Farmacias. Entonces todo aquel que tiene una farmacia forma parte de la asociación y claro, como miembro de la asociación, por muy pequeño que sea, pues también tiene algún tipo de voz y de voto incluso en algunas situaciones. Entonces dijeron, miren, las pequeñas farmacias no podemos competir con estos descuentos que dan las grandes cadenas, las grandes farmacias del 40, 50 o hasta el 60%. Entonces reunámonos y fijemos ya un determinado precio para que no haya entre nosotros esa esa muerte súbita que incluso me tiene a mí a la orilla de salir del mercado. Por esa razón se celebró la reunión el 5 de febrero del 2007 con esa única intención, eso según la comisión. ¿Cuáles fueron los problemas iniciales con el caso ya judicializado? Yo ya que hice un planteamiento, casi una reseña histórica del caso y de cómo está estructurada tanto la comisión como los órganos jurisdiccionales en Honduras que conocen de este tipo de casos, ¿cuál fue el primer gran problema que nosotros tuvimos como jueces ya de lo contencioso cuando estas farmacias, después de la investigación, son sancionadas? Yo hacía en la mañana una pregunta relativo a la multa, de que si a final de cuentas era la sanción económica una de las mayores sanciones que están en las leyes de competencia de sus respectivos países. Entendía que no, y pues la doctrina, entiendo que hay otras situaciones, otras sanciones como el cese de la conducta que pueden ser incluso más perjudiciales para los agentes. Me decía el juez Damtoff en la mañana que alguien incluso le había ofrecido, no a él, ¿verdad?, pero sí pagar la sanción porque le era rentable económicamente estar en esa práctica y poder seguir haciendo lo que venía haciendo. Pues en Honduras no. En Honduras el tema de la multa, o por lo menos el tema de hacer un pago como sanción económica por una determinada práctica de colusión, sí que pesó. Y pesó tanto así que incluso yo creo que en algún punto establecí, fueron como 10 o 12 farmacias o propietarios de farmacias quienes fueron sancionados, todos con niveles tipos de sanción económica. Sobre todo voy a tomar, porque finalmente dentro de otras sanciones también estuvo el tema de que tenían que cesar en esa conducta de determinado de fijar precios. Esa fue una de las sanciones, pero sí hubo un poco de gradualidad porque así lo establece la ley de competencia en cuanto al monto de la sanción. ¿Por qué hablo tanto del monto de la sanción? Porque fue el primer problema que nosotros tuvimos como jueces. Finalmente, sancionados que fueron las cadenas de farmacia, todas demandaron. Tuvieron la delicadeza de conseguir cada quien un abogado. No vino el mismo abogado como decíamos en la mañana, ¿verdad? Trataron pues
de maquillar un poco la situación y sí contrataron diversos bufetes de abogados, pero el primer problema se dio con la presentación misma de la demanda. Y le decía yo en la mañana que qué tanto peso tiene el tema del pago de la multa. Pues allá tiene tanto peso que la mayor, si no lo recuerdo, fueron como 15 farmacias, todas, la mayor parte, pues, que están funcionando en el país, todas, pues, fueron sancionadas y demandaron. El asunto es que cuando demandan, está el tema de un principio que en derecho administrativo, contencioso administrativo, se conoce como solve et repet. Es decir, tanto en la ley de competencia, nada más que es un poco ambigua la ley de competencia de Honduras, y la ley de la jurisdicción, está el tema de que estas cadenas de farmacia, antes de demandar o para que se les atiendan sus demandas, necesariamente deben de haber pagado o honrado la multa. Entonces, les repetía o les digo que tenía el tema del pago de la multa, al menos para conmigo, una dimensión bastante importante, porque llegó un punto en que muchas de las farmacias decían, yo no puedo pagar esa cantidad que se me está requiriendo para poder acceder a un tribunal de justicia. Precisamente yo estoy demandando para que me quiten, porque siento que la sanción, aparte de la declaración de la colusión es ilegal, pues la sanción también es leonina, por utilizar una palabra, entonces yo no tengo cómo pagarla. 14 de las 15 farmacias que fueron sancionadas no pudieron entrar a juicio por esa razón. Yo tenía un criterio, bueno, lo sigo teniendo todavía al día de hoy, que el solve et repet es una figura inconstitucional a mi propia manera de ver. O sea, el hecho de exigirle a una persona que haga un pago, por mínimo que sea, para poder acceder a un sistema de justicia, incluso aunque esté contemplado, porque no es que no lo tenemos contemplado, claro que lo tenemos contemplado, pero yo, como juez, no sé si ustedes lo tienen también en sus países, nosotros lo tenemos contenido en el artículo 320 constitucional. Tenemos una situación que se llama el control difuso de la Constitución. Control concentrado, pues entendemos que son las salas especializadas o los tribunales constitucionales, pero también nosotros como jueces, dentro de aquella famosa pirámide, tenemos que observar el marco constitucional antes por encima de leyes secundarias. Y nosotros tenemos en nuestra Constitución que cuando hay un choque de esa envergadura, ¿ya?, entre una situación constitucional con el solve et repet que está contenido en una ley secundaria, pues habría que decantarse por el tema de la Constitución. Yo hice un auto emitiendo estas demandas sin el pago, ¿ya?, bajo esa premisa, bajo la premisa de que se violaba no solo el derecho de petición y de defensa, sino que incluso el derecho que consagra la mayor parte de las constituciones del mundo, entiendo yo, ese derecho de que todas las personas somos iguales ante la ley. ¿Qué decía yo en mi ponencia? Bueno, finalmente entonces con ese criterio de que solo si pago puedo acceder al sistema de justicia, solo los ricos pueden demandar, y ni siquiera los ricos, porque muchas veces los que tienen dinero son los más tacaños, decimos nosotros en mi país. Entonces hice toda una exposición, entraron las demandas. Esto me llevó a denuncias ante la inspectoría. Nosotros tenemos en la Corte Suprema un órgano que se encarga de fiscalizar nuestra actividad como jueces, que muchas veces pierde la perspectiva y se entienden ellos como tribunales de alzada y empiezan a entrar en temas ya de judicatura y no de gestión administrativa. Pero para no hacer larga la historia y solo para a manera de ejemplificar los problemas que nosotros tuvimos o las cuestiones jurídicas que nos tocó solventar, se fueron en apelación, se fueron en apelación, luego se fueron en amparo, la Corte de Apelaciones confirmó que entraran las demandas, la Sala Constitucional dijo que no, la Sala Constitucional sin mayor análisis. Yo hubiese querido que la Sala me dijese a mí, mira, no se viola el principio de defensa por esto o esto, no se viola el principio de que todos somos iguales ante la ley por estas circunstancias, situación que no ocurrió. La Sala fue muy parca y dijo de que mientras estuviese en una ley, ya que se presume que está dotada de constitucionalidad, pues yo no tengo otra opción que acatar lo que dice la ley. Entonces, todas estas demandas volvieron para atrás, esas personas no pagaron, se quedaron sin demandar, sus acciones fueron inadmitidas, y la única que entró fue en que se tuvo la gentileza de hacer el pago, ya era una de las cadenas de farmacias más grandes en el país, y pues por ahí tenía la posibilidad de hacer el pago, y ella sí entró. Ya en materia
dentro del caso, cuáles fueron los problemas que que al menos yo miré en el tema de colusión. Decía yo, bueno, ¿cuál es la conducta sancionada? La colusión. Tomando en cuenta que yo tenía varias cosas en mi contra. La primera de ellas, cuando yo tengo un caso, lo primero que hago es ver antecedentes jurisprudenciales. En este caso no había ninguno. Más bien me tocaba a mí sentar la base de los primeros casos de competencia en este sentido. Entonces ya por ahí andaba dando palos de ciego. Me tuve que poner a empezar a leer algunos tratados de economía, identificar incluso la figura de la colusión o cártel como tal. Entonces yo decía, bueno, pero la sola reunión de agentes o de competidores o de posibles competidores entre sí está prohibido. O sea, la sola reunión de dos personas, de dos dueños de farmacia, está prohibida. De entrada, mi respuesta fue no, que no debería estar prohibido, ¿ya? Pero ¿a qué me llevó este primer análisis? A que si esa reunión, como platicábamos en la mañana, ya empieza como a dar tintes de que, bueno, mira, te invito a almorzar, pues echamos una platicada porque me estás quebrando el negocio, ¿verdad? Entonces, cuando esas reuniones ya tienen esos tintes, entonces entendí en aquel entonces que ya podía haber un indicio, porque ninguna de las farmacias, bueno, el demandante, en este caso la cadena esta, que fue la única en demandar, sí que aceptó haber asistido a la reunión. Entonces ya de ahí ya tenía yo porque me lo complicas y me dice, mira, yo no fui, ya, porque entonces tuviera que ver otro tipo de elementos, pero ya me ayudó mucho la demandante cuando me dice, mira, yo sí fui a la reunión, pero no había agenda. Era evidente que nadie iba a poner como agenda un punto de acta del tema de que vamos a tratar temas de colusión, nadie lo hace, lo platicamos en la mañana. Mira, yo sí fui, pero ya pues estando ahí, yo no sabía que iba, no había agenda, no había un formalismo, ni siquiera hubo una convocatoria, todo fue a través de correos electrónicos informales, llamadas a celulares, y ya estando yo ahí, pues me entero que el tema que se está discutiendo es pues fijación de descuentos, que hay algunas farmacias que son chicas, que son pequeñas y que no pueden subsistir ante los descuentos onerosos que dan las cadenas grandes, 2 o 3 de las grandes. Entonces, como un acto de buena fe queríamos, y en efecto así sucedió, se acordó la fijación de un determinado descuento entre un 15% para el público general y un 25% sobre el costo del medicamento para las personas de la tercera edad. Ya la tercera edad anda en 60 años. Entonces, el demandante me dice eso, mira, yo sí fui, pero no o sea, yo ni siquiera voté, yo ni siquiera hablé, yo solo fui como un mero oyente porque finalmente yo soy propietario de farmacia y me interesa ver temas de lo que están por ahí. Ya de ahí me parecía extraño, ya de ahí me parecía raro, incluso en las investigaciones y en las declaraciones que él hace, no solo estuvo ahí el agente, sino que también pues permaneció durante toda la reunión, que de acuerdo a las investigaciones de la comisión duró casi todo un día. Dije yo, más o menos con los temas de indicios y las preguntas que yo hacía en la mañana, ¿cómo se prueba esta situación? En aquel momento pues dije, bueno, si no tenía la intención de estar ahí, cuando se dio cuenta que lo que se estaba discutiendo era precisamente porque luego hay otras declaraciones dentro de la resolución administrativa y de las pruebas que se acompañaron al juicio, en las cuales otros agentes económicos que fueron a la reunión niegan incluso la existencia de la misma, niegan casi todo, ¿ya? Entonces, decía yo, ¿cómo es posible que estés aceptando el tema de que sí fuiste, pero no estuviste de acuerdo con la fijación de precios? Y era una conducta evidente. Incluso otra cosa que refirió, que los descuentos fijados eran los descuentos que él ya estaba manejando. O sea, ya yo tenía un 15 o un 25% para determinado sector del consumidor. Y entonces, ¿por qué me sancionan a mí? Es cierto, yo los tenía después, pero fue una mera coincidencia. Entonces, todo eso, no había una prueba fehaciente de que hubiera existido el acuerdo específicamente, pero como manifestaba el doctor Damptoff en la mañana con el ejemplo del gato dentro de la caja con un ratón, pues era evidente de que todo
concatenaba para determinar que en efecto había habido la reunión y se habían puesto de acuerdo en este sentido. El magistrado Menchaca también estableció dos conductas o dos parámetros que, de acuerdo a la lectura que se hizo en aquel entonces, también fueron utilizadas para determinar si había existido o no el tema de la colusión en ese caso en particular. Y la primera gran pregunta a responder era: ¿se cometió la conducta? Bueno, con las exposiciones que yo les he referido, con la aceptación de haber asistido a la reunión, con el tema incluso de que de la simple observancia del mercado se podía establecer que en efecto estaban establecidos los descuentos que se habían discutido en la reunión. Y como número dos, que si había poder de mercado, era evidente que sí, porque todas estas cadenas de farmacia eran precisamente todo el grupo que distribuye farmacias a nivel nacional en Honduras. Entonces, con esos elementos se sancionó, y con esos elementos también tanto la primera instancia, el juzgado de primera instancia, como la Corte de Apelaciones y el Tribunal de Casación determinaron que, pues sí, en efecto, la conducta se había cometido. También habían alegatos que se presentaron algunos problemas. Decían algunos: mira, es que a mí me van a sacar del mercado con ese tipo de descuentos. Dije yo, bueno, y lo someto aquí a consideración de ustedes, que un estado de competencia, no sé qué palabra utilizó el magistrado Velilla, pero que no es competencia perfecta, sino que es la que funciona, practicable. En un estado de competencia practicable, ¿es condenable que un agente económico salga del mercado? Sí, yo entiendo que no. Es más o menos como lo que ponías tú al final. Si hay alguien que ofrece un producto de calidad que es mucho más eficiente, que está por encima de otros productos, pues el que no tiene esta calidad va a terminar saliendo. Entonces, se los planteó porque era uno de los alegatos de las farmacias: es que con este tipo de descuentos del 40, del 50 y del 60% a mí me sacan del mercado. Entonces dije yo, pero es que ese no es problema. Entendí yo en su momento que si el producto que se estaba vendiendo había mayores beneficios para el público consumidor con otras cadenas de farmacia, pues allá él. Pero era un poquito de tratar de maquillar el porqué del acuerdo colusorio, y pues ese fue el otro aspecto a revisar en ese caso de competencia. Bueno, mientras hablaban por la mañana, anoté otras situaciones como la regla de la razón, que algo habré leído en su momento. Nosotros somos víctimas de una formación, de una determinada formación, de que si no está en la letra de la ley no lo puedes aplicar. Y en materia de competencia yo me he enterado que eso no es en lo absoluto beneficioso, que hay que ser, como manifestabas tú hace un rato, un poco flexible en ese caso y tratar de entender que a través de indicios se puede lograr acreditar una determinada práctica. Y el asunto se agravaba todavía más, porque nosotros en aquel entonces teníamos un código de procedimientos civiles donde te decía qué pruebas se deben de utilizar y cuáles son las valoraciones que se deben de hacer de la prueba, en las cuales sencillamente los indicios no existían. O sea, no estaban legislados, a pesar de que la doctrina pues reconoce los indicios, tal vez no como un medio de prueba como tal, pero sí como mecanismo para llegar a un convencimiento. Todavía era más complicado bajo esa perspectiva, porque había que traer entonces principios generales del derecho para tratar de jalar estos indicios judicialmente y darles todo un matiz de valor probatorio. Y finalmente eso se hizo, no sin algunas controversias, sobre todo el demandante, que me decía el demandante: pero ¿cómo? Si usted, mira los medios de prueba que tiene su Código Procesal Civil, mira que son documentos, mira que son inspecciones, mira que son testificales, mira que son testimonios. Ninguna de esos medios de prueba le está llevando al señor juez al convencimiento específico de que en efecto se practicó, y en efecto eso era cierto. O sea, no había un solo medio de prueba que me dijese a mí se pusieron de acuerdo para determinada práctica, no lo había. Pero había toda esta serie de indicios, como la aceptación de la reunión, la observancia del mercado en determinadas
etapas de fijaciones de los descuentos. Entonces, todas estas cosas, decía yo, era evidente que, como dice el argot, si camina como pato y le hace como pato, ¿qué es? Es un pato, ¿no? Entonces, pues finalmente eso fue más o menos la regla de la razón aplicada, y se confirmó la decisión del Tribunal de Competencia. Por ahí tengo otros apuntes, pero pues creo que tal vez con la intervención de ustedes sería un poco más útil, con alguna pregunta o con alguna sugerencia, sobre todo porque, vuelvo y repito, es el primer caso de competencia o de colusión específicamente que ha habido. Bueno, hay 2 o 3, pero todavía está en etapa de trámite judicial, y no sentí que fuese nada propicio hablar de ellos, en tanto todavía no tenemos una verdad legal ya definida como tal. Pero este sí que fue el primero, fue bastante complejo. Incluso cuando terminamos las audiencias de prueba me decía, nuestra codificación dice que 10 días después hay que dictar fallo. Entonces venimos la próxima semana, no, dame unos 6 meses para empaparme bien de esto y dictarte por lo menos un fallo que tal vez no te dé la razón, pero que sí sea lo más apegado al derecho posible, porque para eso pues precisamente estamos. Entonces, esta es la explicación del caso. Cualquier pregunta, cualquier incluso sugerencia para mis colegas jueces, que han tenido mucha más experiencia que yo, mucho más conocimiento en materia económica que yo, serían bienvenidas. Entonces, muchísimas gracias. Muchas gracias, juez Pineda. Un caso muy interesante, ¿no? Sienta jurisprudencia en un país. Entonces, abrimos la discusión de nuevo. Lo único que pedimos es, tenemos un poquito de acotarla a tratar de ser lo más específico posible, en tanto las preguntas como las respuestas, y eso es todo para seguir con esta dinámica. Gracias. Solo el comentario que ya hemos visto en varias ocasiones, que los casos se repiten en todas partes. Tal vez el caso más relevante que tuvimos el año pasado, junto con la fusión de Lantam, fue la colusión entre las 3 grandes cadenas de farmacias que hay en Chile. La verdad, y nuevamente, las 3 grandes cadenas llegaron a ser grandes cadenas, desplazando muchas farmacias independientes porque eran más eficientes, tenían costos más bajos, y de hecho lo siguen teniendo. Pero entre ellas entraron una guerra de precios que la terminaron con una colusión, y esa colusión fue sancionada y fue probada también con prueba indirecta, con indicios de diversa índole, y terminaron con la aplicación de una multa de alrededor de $20 millones a cada una, que ya fue confirmada por la Corte Suprema. Eso nada más. Magistrado Ortiz, sí, si nada más se acerca el micrófono, nada más por favor, gracias. Gracias. Yo quiero hacer una pregunta que me llama mucho la atención, lo que comentaba el doctor Román, acerca de la prueba de indicios, en el caso específico de las farmacias. Gracias. Yo quiero saber cómo fue, si no estaba prevista la prueba de indicios, y en el Código Procesal, quiero pensar de aplicación supletoria, y en la ley que rige competencia económica, cómo se le aceptó como medio de prueba, o cómo se llegó a qué conclusión mediante qué mecanismo para tenerla como prueba y además como probatoria precisamente de dicha resolución. Eso me llama poderosamente la atención. Claro que Gracias. sí, claro que sí. Mira, pues nosotros, pues nosotros, y al igual que en la mayor parte de los países, entiendo, sobre todo nosotros que tenemos una línea de derecho romano, pues nuestra constitución, digamos que mira, no sé si sea el caso, el ejemplo que voy a dar, porque no es que se dejó de fallar. Nosotros tenemos una prohibición en cuanto a que se le prohíbe a los jueces y magistrados dejar de fallar por ausencia de ley o por oscuridad en las mismas. Entonces, es evidente que en aquel entonces los indicios en nuestra legislación no lo teníamos contemplado. Es más, que sí lo tenemos ahora con la vigencia del Código Procesal Civil, sí lo tenemos, lo perdí aquí. Es más, no está contemplado ni siquiera entre los medios de prueba que establece el código como tal, sino que sí está contemplado como una regla de prueba, si mal no lo recuerdo. Un auxilio puede ser. Es correcto. Entonces, pero en aquel entonces ni siquiera eso teníamos.
porque no lo contemplaba el Código de Procedimientos Civiles. Mira, finalmente no lo teníamos nosotros, me agarré de que la ley de procedimiento, la ley de competencia sí lo tiene, tal vez no definido, pero sí lo tiene, y está establecido ahora mismo, si me dejas, bueno, voy a ubicar el artículo, pero sí lo tiene la ley de competencia y en base a eso funciona. Entonces, por ahí me agarré un poco de aplicación de principios generales, el famoso iure de iure y ese tipo de situaciones. Entonces, con esa herramienta, ley de competencia más principio general del derecho, incorporé la prueba, porque si era prueba, o sea, los indicios sí que yo sentía que eran bastante contundentes, que luego hay algunos indicios que por ahí son dispersos y no terminan de ser lo necesariamente concreto como para que te formes una idea probatoria, pero sí ya la aceptación que había habido por parte de la gente en que había ido a la reunión y el mercado, un comportamiento del mercado, un idéntico sentido, sobre todo en descuentos, pues por ahí. De suerte que con el Código Procesal Civil ya fueron incorporados y eso a nosotros los jueces nos ayuda muchísimo. No creas, me costó mucho porque era específicamente, esa era la defensa del demandante. Mira, tú no tienes indicios en la ley y aquí no hay una prueba contundente que me incrimine a mí, ¿ya? Entonces, bueno, aplicando un poco de eso y empapándome, creo que la lectura de la bibliografía que en su momento tuve acceso, inconscientemente me expandieron la mente, porque nosotros tenemos esa formación, vuelvo y repito, de que si no está en la ley, no le des vuelta y tienes que irte por ahí. Si no hay prueba contundente, pues tienes que eximir en ese tipo de casos. Pero me dediqué a la lectura de algún tipo de bibliografía, a algunas sentencias sobre todo en El Salvador, creo que había habido una muy buena en materia de colusión, ahora mismo no lo recuerdo. Pues todo eso inconscientemente me abrieron un poco mi campo de acción y capaz en aquel entonces no lo entendía, pero pues la regla de la razón finalmente fue la que pues trató o salvó o me ayudó a resolver el caso, en ese caso particular, ¿verdad? Gracias. Bueno, adelante, doctor Velilla. Muy brevemente. Este es un caso muy particular porque generalmente los acuerdos de precios se dan para ganar más y no para favorecer de alguna manera, para hacer reducciones y deducciones. Entonces, por eso me parece muy particular. Y entonces, frente a una pregunta que hacías ahora, precisamente por eso yo insisto en que filosóficamente hay que optar por una noción de competencia, porque algunas escuelas optan por que la competencia en el fondo es un fin en sí misma y que solamente debe sobrevivir el más fuerte, mientras que las otras escuelas, por oposición, optan es porque crear las condiciones y el Estado, y ahí viene el papel del Estado. ¿Cuál es el papel del Estado en materia de competencia y en materia de estructuración del mercado? O que triunfe el más fuerte, o que crear las competencias, digamos, las condiciones para que compitan y luchen y se batan, pero no mueran. Esa es una concepción filosófica muy distinta y en ese caso hay que optar. Por otra parte, generalmente decía ahora, las empresas se acuerdan para efectos de ganar más. En Colombia hubo un caso muy particular, cuando yo era del Consejo de la Competencia, que era digamos, es como un consejo asesor de la autoridad de la competencia. Entonces eran empresarios, personas que conocen, digamos, la organización de los negocios. Y fue el caso de los fósforos. No sé si a ustedes les ha ocurrido lo mismo. Sin hablar de, digamos, de firmas concretas, nosotros teníamos una cantidad digamos, de cajitas de fósforos, de diferentes marcas. Llega una gran multinacional. Esa multinacional
empieza a ofrecer 2 y 3 cajitas por el precio de una. Todas las otras empresas eran empresas artesanales, con maquinaria completamente obsoleta. Entonces la pregunta que se hizo en ese momento el Consejo Asesor de la Competencia, cuando fuimos a hacer las inspecciones judiciales, porque obviamente la producción era computarizada y era de una alta tecnología, y efectivamente los costos eran mucho menores que aquellas empresas que adicionalmente tenían una carga laboral y unas cesantías tremendas. Entonces la pregunta que nos hacíamos era, bueno, ¿qué va a pasar aquí? Porque la empresa multinacional posteriormente empezó a comprar las diferentes empresas. Las empresas de alguna manera así se libraron de la carga laboral que traían de muchos años atrás, y después de que se libraron de la carga laboral, la empresa multinacional, todas esas empresas las destruyó y chatarrizó toda la maquinaria. O sea, sobre pretexto de hacer competencia, en este momento yo creo que solamente existe una marca de ese producto en Colombia. Y todo fue, entre comillas, de acuerdo a las normas legales. Pero vienen las normas sociales, es decir, todas esas gentes se quedaron sin pensión, sin seguridad social, hubo desempleo, y adicionalmente el precio del producto aumentó en el 140%. Y es ahora el único. Gracias. Muchas gracias. No sé si hay más comentarios. A lo mejor. Yo voy a tener que cambiar la regla de la razón por la regla de la necesidad. Es una nueva regla que no sé si está aceptada. Nada más preguntarle muy rápidamente a los magistrados Ortiz y Tron. Ustedes tienen mañana un pequeño problema, ¿verdad? Para llegar en la mañana. ¿Habría algún inconveniente entonces que cambiamos un poquito la agenda, doctor Guzmán? ¿Usted estaría de todos modos mañana aquí, un poquito más tarde? Pero más tarde, sí. Sí, ok. ¿Habría un inconveniente entonces, doctor Guzmán, que pasamos a la presentación del doctor Tron? Creo que vamos a tener una sesión mañana que va a ser básicamente México-Argentina, y si fuera fútbol, los pronósticos de México no son buenos, porque siempre hemos perdido con ustedes. Pasamos a la presentación del magistrado Tron, que del magistrado Ortiz, no sé, dependiendo de ustedes dos, y que cambiemos nada más un poco el orden en este momento. Bueno, ¿quieres Ok, yo tenía una primera parte de presentación del caso. Entonces empiezo con esa primera parte y luego tenía y esa ya la veo yo mañana. Y Patricio también está. ¿Tú también puedes mañana? No, mañana no. No, yo tampoco. Entonces, si nos apuramos. El problema es que tengo compromisos, si no. Con mucho gusto. Yo llegaría tarde, pero bueno, ahorita, si quieren, hago la primera, que es el caso en general. Sí. Y luego ya, si quieren, vemos las de ustedes, y yo mañana vería la otra, que es la perfecto. Perfecto. Aunque es el mismo caso, aunque son diferentes aspectos que van a tratar, entonces creo que la complementariedad estaría perfecto. Y agradecerles porque, por desgracia, aquí sí las obligaciones del Consejo de la Judicatura nos privan de tener a los magistrados aquí. Entonces, doctor, adelante. Gracias. Perdón, voy a leer muy brevemente tu currículum. Ya lo dejé hasta el final y no es cierto. Muy bien, el magistrado Jean-Claude